Bueno, este ejercicio es un ejercicio perteneciente al temario de fuerzas distribuidas y en particular tenemos dos reservorios de agua que contienen un fluido de 1 tonelada metro cúbico a la izquierda y un fluido mucho más pesado que el de la izquierda de 3 toneladas metro cúbico. Y la idea del ejercicio es determinar cuál es la altura, ¿sí?, que genera que la tensión en el cable T sea igual a 0, ¿sí? Entonces, la idea de este ejercicio es, por supuesto, evidenciar las cargas distribuidas sobre la compuerta y con esas distribuciones y cargas determinar cuál es la altura H tal que esta T o la fuerza del cable no sea necesaria para el equilibrio. Cabe mencionar que si el ejercicio hubiese tenido un peso específico de fluido del mismo valor, la altura H tendría que ser la misma que la que está a la izquierda. Obviamente este ejercicio tiene sentido, dado que el fluido de la derecha es mucho más pesado, entonces se necesita mucho menos H para generar la fuerza de empuje igual o equivalente en términos de momentos a la de la izquierda. Bueno, entonces lo primero que se hace en este tipo de ejercicios es dibujar los diagramas de presiones, ¿sí? En particular, en este ejercicio no se habla nada respecto al ancho de la compuerta, es decir, si yo esto lo dibujo en 3 dimensiones, el ejercicio no nos indica nada respecto a este ancho, ¿sí? Esto entendido como el tensor T, que debe tener 0 kN de esfuerzo. Y bueno, aquí el lado que se ve actuaría el fluido, pero vamos a hacerlo en corte, pero para que se ubiquen. Estos diagramas, ¿sí?, están desarrollados a lo largo de toda la longitud de esta compuerta, cuya longitud no es trascendente para el ejercicio. Por lo tanto, nosotros deberíamos inferir que el ejercicio nos sugiere que analicemos por unidad de metro, ¿sí? Entonces, quiere decir, en otras palabras, que por lo menos puedo intuir que hay un tensor que tiene que valer 0 en todos los casos cada 1 metro, ¿sí? Eso porque no nos interesa en realidad la profundidad de la compuerta. En otros ejercicios sí, es un poco más detallado en ese sentido, pero bueno. Entonces, más o menos como dibujé en el esquema tridimensional de la derecha, tenemos que evidenciar las fuerzas distribuidas sobre la compuerta. Entonces, estas fuerzas claramente están en función de el fluido que tiene cada uno de los lados, ¿no? Y para hallarlos, nosotros trazamos los diagramas de presiones, ¿sí? Cuyos diagramas de presiones varían en función de la profundidad, ¿sí? El concepto es propio de la hidrostática, que básicamente nos dice que a medida que nos vamos sumergiendo en un fluido de un peso específico dado, la presión sobre un elemento sumergido a esa altura varía en función de la profundidad, o sea, a esa altura. Entonces, el diagrama de presiones varía en función de la profundidad y este es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si baja 1 metro, ¿sí?, en la profundidad del fluido 1, va a aumentar una veces proporcional al peso específico. Si bajamos 2 metros va a ser 2 veces, ¿sí? Es una relación lineal directa. Entonces, para hallar la presión en el fondo, simplemente lo que tenemos que hacer, vamos a ponerle en nomenclatura acá para poder organizar el ejercicio. Tenemos un punto A acá, y vamos a poner un punto B acá y un punto C acá. Y bueno, sí, el punto A es común a ambos fluidos. Entonces, la presión que soportaría una cajita, ¿sí?, sumergida, voy a hacer un pequeño zoom. Esta cajita, vamos a suponerla un poco más en el fondo, ¿sí? Esta cajita, o lo que sea, sufre una presión
en todas sus direcciones perpendiculares a su superficie, proporcionales a la profundidad que se encuentra sumergida. Entonces, como esa cajita la dibujamos abajo, podemos decir que la presión en A, debido al fluido 1, ¿sí?, al gamma 1, es igual a gamma 1 por la altura, ¿sí? Que esta altura es esta H, vamos a ponerle H a 1, que vendría a ser esta que está acá, ¿sí? Entonces, esto está poniendo la presión en términos del peso del volumen que tiene por encima de la caja, ¿sí? Y obviamente el término que nos da idea de cuánta agua o cuánto fluido hay arriba nuestro es la altura, ¿sí? Entonces, esto simplemente es una fórmula bastante sencilla que ya se vio entiendo yo, en física 1, en la temática de fluidos. Nos resta poner, bueno, 1 tonelada metro cúbico por los 4 metros que se encuentra sumergida la cajita del lado izquierdo, ¿sí? Nos da como resultado 4 toneladas metros cuadrados de presión, ¿sí? Entonces, yo les decía que el fluido genera una presión en los elementos sumergidos que es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, voy a borrar esta cajita, así, y la voy a poner un poquito más a la izquierda para que no manche el esquema que voy a hacer, ¿sí? Esa presión, al igual que la cajita que se ejerce perpendicular a la superficie, lo mismo ocurre en este punto A, que está a la misma profundidad que esa cajita que dibujamos. Entonces, acá nosotros podemos decir que el punto A del lado izquierdo recibe una presión P sub A, ¿sí? Ahora bien, el otro extremo, que es el punto B, está a presión atmosférica, ¿sí? Por lo tanto, para nosotros ese punto va a tener una presión igual a 0, ¿sí? Podríamos poner la presión atmosférica acá como un valor y tendríamos un diagrama trapezoidal, y de este lado tendríamos exactamente lo mismo, tendríamos la presión atmosférica, pero nosotros usamos como referencia la presión atmosférica, por lo que la consideramos como 0, ¿sí? Entonces, bueno, encontrado el diagrama de presiones, ¿sí?, estamos básicamente hallando lo que escribimos o dibujamos en el esquema de la derecha. Este triángulo, que está bastante mal dibujado, pero es un triángulo que representa la distribución de presiones a lo largo de la profundidad y a lo largo de la longitud de la compuerta, tiene este comportamiento, ¿sí? Es un triángulo en el espacio. Entonces, el volumen de ese diagrama, ¿sí?, representa el empuje total generado por el fluido de la izquierda, ¿sí? O sea, si hacemos la integral de eso, de todo ese volumen, vamos a sacar una fuerza que es el empuje total, que, como lo hemos visto en las clases, se ejerce perpendicularmente, porque la presión se ejerce siempre perpendicular, y, dada la propiedad de los triángulos rectángulos, se va a ejercer a 1/3, ¿sí?, de la longitud de AB, ¿sí?, que es toda esa longitud que está acá, entre los puntos A y B. Entonces, para encontrar el empuje E1, o sea, la fuerza E1, que ya se los mencioné hace un ratito, va a ser por unidad de metro. Vamos a poner por 1 metro, como para que quede claro, ¿sí? No hace falta que le pongan una indicación, pero yo para fines didácticos lo haré. El empuje E1 tiene como valor el volumen, o sea, para determinar el E1 tenemos que encontrar el volumen de ese triángulo espacial. Entonces, nosotros sabemos que la componente inferior cercana al punto A es igual a PA, y la componente superior es igual a PB, que es 0, ¿sí? Podemos encontrar el volumen de esta compuerta, que no es más que aplicar la fórmula de volumen de un triángulo, que es PA por la longitud, ¿sí?, o sea, la altura del triángulo, que es PA por
la base del triángulo, que es LAB, ¿sí? Dividido 2. Y esto se aplica por 1 metro, que es esta profundidad que está acá, ¿sí? Entonces, antes de desarrollar el valor de E1 por unidad de metros, vamos a encontrar el EAB, que es simplemente una relación pitagórica entre se puede, a ver si se puede encontrar, sí, es 4, porque sí, nos da, o sea, este LAB es un triángulo descrito por el cateto de 4 metros y el otro cateto de 3 metros, ¿sí? O sea, acá aparece 3 metros y 4 metros. Entonces, esto es la raíz de estos dos catetos. ¿Sí? Esto, digamos, suele haber errores, ¿sí? Geométricos que, bueno, por supuesto hay que ser digamos, hay que estar muy atento en estos ejercicios porque en realidad no son complicados, pero bueno, este tipo de cositas suelen generar que los alumnos cometan errores de distracción, ¿sí? Bueno, entonces, este valor son 5 metros de largo, o sea, es la longitud de la compuerta, ¿sí? En esta dirección. Vamos a borrar eso para que no enchastrar y empastrar tanto el ejercicio. Entonces, ya con esto ya podemos encontrar el E1 por unidad de metro. ¿Sí? En realidad no lo voy a hacer por unidad de metro porque acá ya lo estoy multiplicando por 1 metro. ¿Sí? Entonces, esto es las 4 toneladas por metro cuadrado por los 5 metros dividido 2, porque estamos en presencia de un triángulo, por 1 metro. ¿Sí? Esto, si no me equivoco, sería así, 20 metros, acá tenemos 4 por 5, 20, dividido 2, son 10 toneladas. Que esto sería por unidad de metro, pero como lo multiplicamos por 1 metro, nos da 10 toneladas, ¿sí? Bueno, ahora nosotros, para encontrar la presión que ejerce el fluido de la derecha, hacemos lo mismo. Voy a usar otro color, ¿sí? Para diferenciarlo, y vamos a desarrollar el mismo concepto. Sabemos que la presión en el punto A se ejerce perpendicular, ¿sí? En el punto A, y en el punto B lo mismo, pero en este caso es una presión igual a 0 porque estamos en presencia de un fluido libre, ¿sí? A presión atmosférica, que la consideramos como 0. Entonces, a diferencia del caso anterior, P sub A debido a gamma 2, sí, creo que gamma 2, sí, va a ser igual a gamma 2 por la altura h, que, bueno, es una de las incógnitas, ¿sí? Entonces, para encontrar el empuje E1, vamos a ser consecuentes con los colores utilizados y vamos a dibujar el diagrama de empujes, ¿sí? E2, ¿sí? Por unidad de metro. Ahí se ve un poco mejor. Vamos a calcular el volumen de este triángulo, ¿sí? Que va a ser igual a, idénticamente, E2 en una longitud de 1 metro va a ser igual a PA debido a gamma 2 por, ¿qué cosa? La longitud, o sea, esta longitud, ¿sí? Vamos a dibujarlo en verde, por esta longitud en este caso, ¿sí? Que va a ser igual a, en este caso son H al, me parece que esto hay que encontrarlo, sí, el L2, sí, yo puedo encontrar, claro, este ángulo lo puedo saber, ¿sí? Este ángulo lo puedo hallar porque tengo la relación de 4 y 3, ¿sí? Entonces tenemos que, vamos a poner primero la variable LAC sobre 2 por 1 metro. Pero bueno, LAC lo tenemos que calcular, es un problema geométrico, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar, nosotros lo tenemos que poner en función de h, porque es lo que nos interesa encontrar. Entonces, nosotros sabemos que el coseno de alfa del ángulo que acabo de dibujar ahí,
es opuestos, o sea, H sobre LAC, ¿sí? Entonces, yo sé que el LAC es igual a H por coseno de alfa. Entonces ya puedo introducir este LAC en la expresión, ¿sí? Pero antes que eso, podemos encontrar el alfa, ¿sí? ¿Cómo encontramos el alfa? Bueno, tenemos el dato, este alfa, este es alfa, ¿sí? Es el mismo ángulo. Entonces, tangente de alfa es igual a 4 sobre 3, ¿sí? Entonces, sabemos que alfa es el arco tangente de 4 tercios, ¿sí? Bueno, entonces ya podemos introducir el valor dentro de la ecuación. Esto nos va a quedar, vamos a ver si lo... E2, 1 metro, ¿sí? Tenemos que esto es igual a gamma 2 por H nuevamente, ¿sí? No vamos a dibujar el 1 metro para no confundir, por 2 por coseno de alfa, ¿sí? Que deriva de esta ecuación, ¿sí? Ponemos la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, ya sabiendo cuánto vale alfa, podemos reemplazar, ¿sí? ¿Sí? Gamma 2 por H al cuadrado por 2 por coseno de arco tangente de 4 tercios. ¿Sí? Bueno, ya con esto nosotros tenemos una expresión que nos define E2 y una expresión que nos define E1. Entonces, ¿qué otra condición nos pide el ejercicio? Bueno, lo que dijimos al principio, que el tensor tiene que ser igual a 0, es decir, que estructuralmente el tensor no tenga ninguna función, ¿sí? Para ese caso particular, ¿no? Porque cuando baje H, o cuando baje H, claramente el fluido de la izquierda va a generar un esfuerzo que va a ser necesario una fuerza en el tensor que lo equilibre, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a generar una expresión que nos conecte el empuje 1, ¿sí? El celeste, con el empuje 2, que es el empuje moradito, no sé, naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos plantear sumatoria de momentos respecto del punto A, ¿sí? Reducimos todo ese sistema al punto A y nos encargamos de analizar solamente los momentos. Entonces, tomamos sumatoria de momentos de A, de toda la estructura, ¿sí? Es el momento que genera el empuje 1 menos el momento que genera el empuje 2. Pero bueno, antes que definir los signos, vamos a definir una terna, ¿sí? Yo voy a utilizar esta, pero ustedes, siempre y cuando usen una terna derecha, es exactamente lo mismo para nosotros. Bueno, entonces acá sabemos que el empuje respecto del punto A, ¿sí? Parándonos en el punto A, el empuje 1 genera un momento negativo, ¿sí? ¿Lo ven? Esto hace girar la compuerta en este sentido, ¿sí? Y el empuje E2 respecto de A genera un giro positivo, hace girar todo respecto de A en sentido antihorario, por lo tanto positivo. Bueno, entonces, sabiendo que E1 genera un momento negativo, vamos a definirlo. Definir el momento, ¿cómo lo definimos? Con una fuerza y la distancia perpendicular al punto A. La distancia perpendicular al punto A es esta de acá, ¿sí? Este es un producto vectorial, que bueno, lo habrán visto en la temática de fuerzas concentradas, pero bueno, acá lo vamos a simplificar simplemente evidenciando las componentes. Este caso es 1/3 de LAB, ¿sí? ¿Sí? Después tenemos la componente de el empuje debido al fluido 2, que es todo eso que está ahí que pusimos antes, y esto va a estar en función de el LAC, ¿sí? Dividido 3, más, ¿sí? El T por el LAB. Pero esto nos pide que sea 0, ¿ok? Bueno,
Entonces el E1 son 10 toneladas por 1 sobre 3 por LAB, creo que era 5 metros, ¿sí? Más el conjunto este, ¿sí? H12 cuadrado por 2 por coseno de arco tangente de 4 tercios, ¿sí? Por LAC. LAC es H, vamos a ponerlo así, más fácil, ¿sí? H al cubo, y esto coseno de alfa al cuadrado. Y esto dividido 3, ¿sí? Porque al igual que en el caso de 1, la resultante de las fuerzas de la carga distribuida triangular en una distribución de triángulo rectángulo está aplicado a 1/3, ¿sí? de LAC, que es la longitud de aplicación, ¿sí? Bueno, sí, yo para ponerlo un poco más claro, acá si tenemos una viga, entonces el principio es exactamente el mismo, ¿sí? Tenemos una carga distribuida con una forma, variación de un triángulo rectángulo, ¿sí? Respecto de esta cara, nosotros sabemos que la resultante va a estar aplicado a 1/3 de la longitud total, ¿sí? Entonces, bueno, de acá, de esta expresión, nosotros podemos sacar el h, ¿sí? Porque el resto son todos datos, ¿sí? Bueno, a fines de brindar mayor celeridad en el ejercicio, ¿sí? Acá me comí un signo negativo, porque si no del otro lado nos hubiese dado un h negativo que no tendría sentido, nos tiene que dar por supuesto un h positivo. Yo calculé el valor correcto de h, que es 2,3 metros, ¿sí? Para que se genere un estado de equilibrio en donde la tensión en el tensor sea cero, ¿sí? Entonces, de este ejercicio lo importante es conocer y saber cómo se encuentran los diagramas de presiones, encontrar o analizar qué pasa con ese diagrama a lo largo de todo el volumen, ¿sí? Que es este esquemita que está a la derecha, ¿sí? Este que está acá, y con eso encontrar la resultante de cada uno de las fuerzas distribuidas, E1 y E2 en este caso. Encontrar la resultante y después con esa resultante aplicarla correctamente, que en este caso es a 1/3 de la longitud de aplicación de la carga distribuida triangular, ¿sí? Esos son los conceptos madres importantes de este tipo de ejercicios.